Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ya, ¿se observa? Profesor Edwin, ¿se observa? Perfectamente, todo bien. Muchas gracias. Ya, entonces estábamos viendo la parte de introductoria al tema de razones y proporciones, no con respecto a la razón áurea. No estamos hablando de ello. ¿Ya? Considerando, por ejemplo, en este caso, los artistas cuando hacían sus dibujos, ¿no? Consideraban la proporción áurea, ¿no? La razón áurea. ¿No? Hablaban, por ejemplo, del rostro perfecto, ¿no? El rostro perfecto. Entonces, cada, por ejemplo, miembro del cuerpo estaba en relación con respecto a los otros miembros, ¿no? O sea, había una cierta estructura, eso es lo que se observaba. Por ejemplo, acá también, en la parte de el Partenón, cumple una cierta propiedad, ¿no? Hablan también de los rectángulos áureos, ¿no? ¿En qué consisten estos rectángulos áureos? Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo y dentro de ese rectángulo formamos un cuadrado cuyo lado es el lado menor de ese rectángulo. Acá formamos un rectángulo, perdón, un cuadradito acá, y la parte que queda, que estoy indicando aquí, es otro rectángulo, pero ese rectángulo también es un rectángulo áureo, ¿sí? ¿Qué se hace entonces? Se forma un cuadrado dentro de este rectángulo, un cuadradito, cuyo lado es el menor lado, ¿sí? Entonces formas este cuadradito y lo que queda es otro rectángulo áureo, un rectángulo pequeño, ¿sí? Y acá también igualito, formas un cuadrado con el lado menor de ese rectángulo. Formas un cuadrado y lo que queda es en este caso, otro rectángulo áureo. Y así va siguiendo, se sigue formando. Y al unir estos puntos, estos vértices de los cuadrados, ¿ya? Unes los vértices de los cuadrados, forman lo que se conoce como la espiral de Durero, ¿ya? Y eso se aplica, o esa espiral se ve en diferentes formas de la naturaleza, ¿no? Que de repente nosotros no notamos, pero ahí aparece, se cumple esas propiedades, ¿ya? Pero fíjense que la parte de razones ya se ha visto, ¿no? Lo que es las comparaciones o la razón áurea, ya se vio en tiempos pasados, ¿no? ¿No? En tiempos pasados, tanto los griegos como, en este caso, también los egipcios, ¿no? En la parte del Renacimiento, ¿no? Todo ello, ¿ya? De esa manera. A ver, entonces, lo que vamos a hacer ahora, a ver, acá, listo, es empezar con el tema de razones y proporciones, ¿ya? Vamos a hablar de razón. ¿Qué es una razón? Dice, es la comparación de dos cantidades. Solamente es comparar dos cantidades y pueden ser una razón aritmética o una razón geométrica, ¿no? Y también vamos a hablar de una razón armónica, ¿ya? En primer lugar, entonces, consideramos una razón aritmética, que viene a ser el resultado de la comparación por diferencia. El resultado de la comparación por diferencia. En este caso, A menos B igual a R. ¿Está bien? A menos B igual a R. Ejemplo, sea la edad de Antonio de 12 años y la edad de Beto de 3 años. ¿Sí? Entonces vamos a comparar por diferencia, o sea, vamos a restar, ¿no? La edad de Antonio es mayor que la edad de Beto, ¿en cuántos años? Eso sería 9 años. Quiere decir que la razón aritmética de sus edades es 9 años. Hay que recordar cuando se compara por este tipo de operación, diferencia, una diferencia, ¿se acuerdan? Una resta, una sustracción, hablamos de términos, ¿se acuerdan? El primer término era, ¿se acuerdan? Minuendo, ¿sí? Segundo término se refería al sustraendo y el tercer término viene a ser el valor de la razón, ¿no? O en este caso, perdón, la diferencia, ¿ya?
Y vamos a hablar entonces en la parte de razones, lo que tiene que ver con antecedente, ¿no? Consecuente y valor de la razón aritmética, ¿no? De esa manera. Sigamos con la parte de razón geométrica. Razón geométrica es el resultado de la comparación por cociente, por la operación de división. Que quiere decir A sobre B igual a R, ¿no? Si nosotros teníamos en la división, que es una división exacta, hablamos de términos también, ¿no? Este era el dividendo, este era el divisor y el resultado el cociente, ¿no? Para una división exacta. Claro, ahora vamos a hablar de antecedente, consecuente y el valor de la razón, ¿no? En este caso, geométrica. ¿Ya? Por ejemplo, consideremos, a ver, dice, si 12 es la cantidad de fresas que tiene Carlos y 3 es la cantidad de manzanas que tiene Emilio. Entonces, ¿qué comparación puedo establecer? Puedo establecer una comparación respecto a la cantidad de frutas que tiene cada persona, ¿no? Cantidad de frutas. Por, en este caso, división, que sería 12 sobre 3, y esto es 4. Y este 4 me representa, en este caso, la razón geométrica de esas dos cantidades. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos estas razones que ya se conocen, algunos la conocen, ¿no? Y que simplemente es una comparación por diferencia, A menos B igual a R, y razón geométrica A sobre B igual a R. ¿Alguna consulta con respecto a esta parte? ¿Podemos continuar? Un ratito ya, vamos a salir un rato. Un ratito. Si no hay consultas, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con la siguiente razón, la razón armónica, ¿ya? La razón armónica, en este caso, es una comparación de las inversas multiplicativas de dos cantidades por medio de la sustracción, ¿ya? Comparar inversas multiplicativas. La inversa multiplicativa de un número, por ejemplo, 5, su inversa multiplicativa sería un quinto, ¿no? Si me hablan de la inversa multiplicativa de 8, sería un octavo, ¿no? Inversa multiplicativa. O sea, vamos a comparar esas inversas, pero por medio de la sustracción, ¿ya? Y aquí está, pues, ¿no? La razón armónica, en este caso, de dos números A y B, es comparar, en este caso, las inversas multiplicativas de cada uno de ellos. 1 sobre A menos 1 sobre B, y eso me da un cierto valor R, ¿ya? ¿Sí? En este caso, los términos serían A y B. Y esto me representa una razón armónica. Por ejemplo, tenemos, a ver, dos números que son 2 y 3 y comparamos sus inversas multiplicativas, sería un medio menos un tercio, y eso viene a ser un sexto. Este un sexto es una fracción, ¿ya? Es el valor de la razón armónica. ¿De quién es? De 2 y de 3, ¿ya? De 2 y de 3, no de un medio ni de un tercio, no vayan a interpretarlo de esa manera. ¿Ya? No vayan a interpretarlo de esa manera, ¿sí? Y indica eso, que un sexto es
el valor de la razón armónica de 2 y 3. ¿Ya? De 2 y 3. ¿Sí? Hay que interpretar bien este resultado, ¿ya? Este 1/6 es el valor de la razón armónica de 2 y de 3. ¿Listo? En cualquiera de los tres casos, ¿qué es lo que se tiene? ¿Se acuerdan que era A menos B igual a R, A sobre B igual a R? ¿No? Y acá tenemos 1 sobre A menos 1 sobre B igual a R. ¿Correcto? Donde aparecen términos, ¿no? Que son A, B y R. En primer lugar, vamos a considerar el R, el A y el B. ¿Qué viene a ser el R? El valor de la razón aritmética para el primer caso que hemos visto, el valor de la razón geométrica para el segundo caso visto también, y aquí esto me representa el valor de la razón armónica, pero justamente de esos números, de A y de B. ¿Está bien? Sigamos entonces. El valor de A se le denomina también con el nombre de antecedente, ¿ya? El nombre de antecedente. Y el valor de B se le denomina con el nombre de consecuente, ¿ya? De esa manera entonces, ¿sí? Razón armónica, ejemplito, y en este caso indicamos quiénes son los términos o las variables que se están considerando, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar si no hay alguna duda o consulta en esta parte, considerando la primera aplicación. Ya vamos a considerar la primera aplicación. A ver, vamos a indicar lo siguiente. Ya, dice, la razón geométrica entera de dos números naturales se invierte. Cuando al menor se le aumenta 43 unidades y al mayor se le disminuye la misma cantidad. Calcular la razón armónica de los números mayores que cumplen la condición. ¿Ya? Cuando ustedes resuelvan una aplicación o, o ejercicio, No ¿sí? se ve, ¿No se ve? ¿Se observa? no se ve, profe. Qué raro. Profe, no se ve. A ver, un ratito. Un ratito. A ver, ahora sí, vamos a continuar. Ya parece que alguien, a ver. Ahora sí se ve, se observa. Sí, sí. Ya, gracias, gracias, gracias. A ver, Se ve entonces, normal, se ve ya, normal. muchas gracias, profesor, muchas gracias a todos, muchachos, chicos, chicas, gracias. Y bueno, este tipo de situaciones espero que no se vuelvan a repetir, ¿ya? A ver, entonces, para ver la primera aplicación, se refiere a la razón geométrica entera de dos números naturales, se invierte.
cuando al menor se le aumenta 43 unidades y al mayor se le disminuye la misma cantidad. Calcular la razón armónica de los números mayores que cumplen la condición. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, cuando ustedes tengan un problema o un ejercicio o una aplicación, lo primero que deben hacer es leer el texto, pero considerando, en este caso, los signos de puntuación. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? O sea, cuando ustedes vean una coma, dejar de leer y luego obtener información. Y así van avanzando, ¿no? Respetando los signos de puntuación, para que se pueda entender de mejor manera la resolución de un problema o ejercicio. Porque a veces, cuando resolvemos ejercicios, aplicaciones, vemos un texto enorme, ¿no? Con diferentes oraciones, ¿no? Algo extenso, ya nos aburrimos, no, lo dejamos, ¿no? Mejor lo dejo al último, dicen, ¿no? Entonces, sí tiene solución, pero hay que verlo paso por paso, ¿no? Vas leyendo y obtienes información, sigues leyendo y así, respetando los signos de puntuación, ¿ya? Tengan en cuenta entonces ello para resolver los ejercicios, ¿sí? A Otra ver, vez hay entonces, problemas. claro, para resolver los problemas. Resulta que aparece acá un horario de CEPRE. Parece que Disculpa. alguien se ha equivocado. Aparece un horario de CEPRE. Voten al ¿Ah, Lucas. sí? Pero no aparece ese alumno, no está en la lista. Estoy buscando. Ah, ya. Entonces sácalo. No, no está, no está. Ah, ya. Bueno, se ha infiltrado entonces. No está, no está en la lista. Bueno, Acá está ya. ya. Voy a continuar, Edwin, ¿está bien? Ya, sí. Ya. Listo, gracias. Bien, entonces ya le estaba diciendo, vamos ahora sí a resolver esta aplicación. A ver, veamos, ¿no? Primero, considerar la razón geométrica entera de dos números naturales se va a invertir, dice, ¿no? Entonces consideramos en primer lugar una razón geométrica que le vamos a Ya lo llamar saqué. A No, sobre B. ¿Sí? no se ve tu presentación. Ya lo saqué a los mundos. ¿No se ve la presentación? No. Estaba el otro presentando. A ver, Ya lo saqué ya. vamos a ver. Mm. ¿Ahora se ve? Ya. ¿Se ve ahora? Se ve, se ve. Ya, ahora sí. Ya, muchas gracias. Bueno, a ver, entonces la razón geométrica que se ha indicado es A sobre B igual a K, ¿sí? De esta manera, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Dice que al menor se le aumenta 43 unidades, ¿no? Y al mayor se le disminuye la misma cantidad. Cuando consideremos esta razón geométrica, como me hablan de dos números naturales, bueno, se indica, ¿no? A y B son números naturales, pertenece a N. Y en este caso, la constante se va a considerar entera, ¿ya? Vamos a considerar una constante entera. ¿Está bien? Entonces ahora se dice que uno de ellos es mayor que el otro, ¿no? Eso también vamos a considerar. Uno de ellos es mayor que el otro. Y en este caso encontramos una primera relación que es para determinar el antecedente. Este antecedente se puede expresar como el producto de su respectivo consecuente por el valor de la razón, en este caso geométrica, ¿ya? O sea, A es igual a B por K. Y tenemos la primera relación. ¿Está bien? Tenemos esta igualdad. Sigamos. Dice que la razón geométrica se va a invertir, ¿ya? Razón geométrica entera, eso que acá es entero, se invierte, o sea, 1 sobre K, ¿sí? Se invierte, o sea, acá la razón es K, acá se invierte. ¿Se invierte cuándo? Cuando al menor se le aumenta 43 y al mayor se le disminuye la misma cantidad, ¿ya? Eso es lo que aparece. Es decir, el menor en este caso
se le va a aumentar 43, que es B, le aumentas 43, y al mayor, que es A, se le disminuye la Ya, misma hay cantidad. problemas, hay problemas. Se ha cortado la presentación. Qué raro. A ver, otra vez. A ver, ¿qué está pasando? La misma presentación. ¿Quién es este Hugo Sante Carrasco? Sante. Estaba presentando. Sí, elimínalo. Sante Carrasco. Y la Ya misma salió ya. presentación. ¿Ya lo sacaste? No ha salido. Ah, no, sigue todavía. Sigue, sigue. A ver. ¿Qué fue? No lo ubico todavía. Si tú lo ubicas primero, lo sacas. Ya lo saqué ya. Ya, excelente. Sí, está bien, ahora sí. Bu- Ya. Listo, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vuelve a presentar, no se ve nada. Eh, ya, ahora sí. Observa, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ya está. Ya, muchas gracias. Bueno. A ver, entonces vamos a continuar. Eh, Estábamos indicando que la razón geométrica entera de dos números naturales se invierte, ¿no? Como la razón geométrica es k, al invertir obtenemos 1 sobre k, ¿sí? Y eso sucede cuando al menor se le aumenta 43 unidades y al mayor se le disminuye la misma cantidad. O sea, el menor, en este caso es B, ¿sí? Es B el menor, se le aumenta 43 y al mayor, que es A, se le disminuye en 43. Y por esa razón, este valor K se invierte, ¿ya? Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el valor de A, que es igual a B por K, en esta relación. Vamos a reemplazarlo. Quedaría de esta manera, ¿correcto? 1 sobre K es igual a el valor de A, que vale B por K menos 43 sobre B más 43. ¿Sí? Entonces acá multiplicamos en aspa, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva. ¿Y qué tenemos? 1 por b más 43 es lo mismo. Ese es igual a k por cada uno de ellos. K por k, b por k al cuadrado. Menos k por 43k. ¿Sí? Tenemos este resultado. Luego, lo que vamos a hacer es, este 43 lo podemos, menos 43k, lo podemos pasar al lado izquierdo con signo cambiado, y este valor de b pasa al lado derecho también con signo cambiado. Ahí está. 43 más 43k es igual a b cuadrado, o b por k al cuadrado menos b. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, No se ve la presentación. uy, otra vez. A ver. Mm, ¿No se ve la presentación? No, A ver.
Ahora, Hugo Sante, apaga tu cámara. ¿se ve ahora, Edwin? Sí, ahora sí. Ya se ve. Qué raro. Ya, estábamos aquí, ¿correcto? Sí se ve, ¿no? Sí, sí, normal. Ya, entonces, gracias. Vamos a, bueno, continuar. Acá lo que podemos hacer es factorizar, ¿no? ¿No? Factorizamos el 43. Acá factorizamos el b, ¿no? Me quedaría 43 por 1 más k. Factorizo el b. Me queda k al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Solamente estamos factorizando. ¿Ya? Luego este k cuadrado menos 1 lo puedo expresar como k cuadrado menos 1 al cuadrado y tendría una diferencia de cuadrados. Como ustedes recordarán, ¿no? La diferencia de cuadrados, en este caso, sería igual a k más 1 por k menos 1, ¿sí? Y se cancelaría el k más 1 con este factor que está en el lado izquierdo y me quedaría en el lado izquierdo 43. Y sería igual a b por k menos 1. ¿Sí? Porque el k más 1 se canceló con el de acá. ¿Ya? Por esa razón me queda 43 igual a b por k más 1. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, este 43 hay que expresarlo como el producto de dos números. ¿Sí? Pero resulta que el 43 es un número primo, ¿no? Y solamente tiene como divisores o como factores a la unidad y al mismo número nada más. Por lo tanto, el 43 se puede expresar como 43 por 1 o también como 1 por 43, ¿sí? Por ese motivo vamos a considerar dos valores, ¿no? Dos parejas de valores para cada caso, ¿ya? Entonces la primera es que si b vale 43, entonces esta expresión entre paréntesis debe ser 1. K menos 1 igual a 1, K vale 2. B vale 43 y reemplazando el valor de A que vale B por K, 43 por 2, resulta ser igual a 86. ¿Ya? Un primer caso, cuando B vale 43. Pero ¿qué sucede si B vale 1? Si B vale 1, allá, entonces esto sería 43. 43, K menos 1 igual a 43, K vale 44. Si K vale 44 y B vale 1, tenemos que A vale 44. ¿Por qué? Porque era B por K. ¿Sí? Era B por K. Entonces se obtienen dos casos. ¿Sí? Dos valores. Dos parejas de valores. ¿Ya? Pero me están diciendo que debo considerar los números mayores que cumplen la condición. O sea, los números mayores se refiere tanto a A como a B. ¿Sí? Consideramos el primer caso nada más, ¿ya? Que sería este de aquí. ¿Qué me están pidiendo? La razón armónica. ¿Qué es la razón armónica? Es una comparación de las inversas multiplicativas de dos números, pero por la operación de diferencia, sustracción, ¿ya? La inversa de 43 es 1 sobre 43 y la inversa de 86, 1 sobre 86, ¿ya? Entonces aquí comparamos mediante la operación de sustracción y obtenemos que sale 1 sobre 86. ¿Cuál sería entonces la razón armónica? No me vayas a decir 86, ¿no? La razón armónica es toda esta expresión, que sería la fracción 1 sobre 86. ¿Ya? Eso es el valor de la razón armónica de dichos números. ¿Alguna pregunta con respecto a este resultado? ¿Alguna consulta?
Ya, si no hay consultas, entonces podemos continuar. Ya, vamos a continuar. Ahora veamos la parte de proporción. ¿Qué es una proporción? Es la igualdad de dos razones del mismo tipo. ¿Ya? O sea, si nosotros tenemos razones aritméticas, una proporción aritmética sería una igualdad entre dos razones aritméticas. Si tenemos dos razones geométricas, proporción geométrica. Si tenemos dos razones armónicas, proporción armónica. Es una característica de acuerdo al tipo de razón. Pero en este caso vamos a considerar otra característica que viene a ser con respecto a los términos medios, ¿no? Vamos a hablar de una proporción discreta cuando los términos medios son diferentes y una proporción continua cuando los términos medios son iguales. A ver, proporción discreta, términos medios diferentes. A ver, consideramos para los tres tipos de razones de esta manera, ¿sí? Proporción aritmética, igualdad entre dos razones aritméticas. A menos B es igual a un R, C menos D es igual a un R, por lo tanto puedo igualar esas razones. A menos B igual a C menos D. ¿Sí? Y he formado una proporción aritmética discreta y proporción geométrica también, ¿no? Igualdad entre dos razones geométricas. A sobre B es igual a C sobre D, ¿no? Y una proporción armónica, 1 sobre A menos 1 sobre B, que sea igual a un R, y por otro lado, 1 sobre C menos 1 sobre D, que sea igual a un R. Por lo tanto, puedo igualar esas razones armónicas. Y de esa manera formo una proporción armónica. Acá en el tipo de discreto, también en esta proporción, vamos a hablar del orden de los términos, ¿ya? Este A viene a ser el primer término, el B el segundo término, C tercer término, D cuarto término. A los términos que están cerca de la igualdad o en la parte central se les llama términos medios, y a los que están en los extremos se les conoce como términos extremos. Y eso sucede para cada proporción que aparece aquí, ¿sí? El valor de A vendría a ser primer término, el valor de B segundo término, tercer término, cuarto término. Lo mismo para la proporción armónica. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Entonces hay que tener cuidado aquí porque se van a considerar el orden en el cual aparecen los números. ¿Está bien? El orden. Hay que tener en cuenta ello. En este caso, para la proporción discreta, al último término, que es el cuarto término, se le conoce también como la cuarta aritmética de A, B y C. En ese orden, tal cual están apareciendo aquí. Cuarta aritmética del primer término, segundo término y tercer término, en ese orden. También se le llama cuarta diferencial de A, B y C. ¿Está bien? Eso es con respecto a esta proporción aritmética. En una proporción geométrica también, el último término, que es el cuarto término, se le conoce como cuarta geométrica proporcional de A, o cuarta geométrica de A, B y C. O también se le conoce como cuarta proporcional de A, B y C. Y otra vez, ¿no? ¿Quiénes son A, B y C? ¿Qué lugar ocupan? Primer lugar, primer término, segundo término, tercer término, ¿ya? Hay que tener en cuenta entonces el orden en el cual aparecen estos números, ¿sí? Y finalmente, en esta parte, el D me representa la cuarta armónica de A, B y C. Cuarta armónica del primero, segundo y tercer término, ¿sí? Entonces, esas definiciones están apareciendo, en este caso, en el tema de proporciones. Algunas denominaciones a considerar
son las siguientes, ¿ya? En cualquiera de los tres casos, ¿qué se tiene? Se tiene entonces que los términos A y D se denominan extremos, términos extremos. Ustedes le está indicando A y D, términos extremos. Y fíjense que acá ellos ocupan el primer y el último lugar, ¿no? Primer término, último término, que en este caso es el cuarto término. Primer término, cuarto término, ¿no? Entonces, A y D, en los tres casos, se denominan términos extremos. ¿Correcto? A ver, sigamos. Los términos B y C se le van a llamar términos medios, ¿ya? Términos medios, ¿sí? Los que se encuentran cerca de la igualdad en este caso, ¿no? Para la aritmética y para la armónica. En el caso de la geométrica, estos términos en esta diagonal, ¿no? Que son el segundo y tercer término, ¿ya? Listo. También vamos a recordar, ¿no? Porque hay que recordar la parte de razones, que A y C son los antecedentes, ¿no? Claro, acá A y C antecedentes, A y C antecedentes, acá también. Y B y D son los consecuentes, ¿ya? B y D, acá B y D, y acá B y D son los consecuentes. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna consulta con respecto a esta parte? ¿Sí? ¿Se quedó claro? Una proporción discreta, tanto aritmética, geométrica como armónica. ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a continuar. A ver, vamos a continuar con la proporción continua, ¿ya? ¿Qué característica tiene esta proporción continua? A ver, en todo caso, para los tres tipos de proporciones, proporción aritmética, el segundo y el tercer término, recuerdan que eran los términos medios, ¿sí? Ellos son iguales, términos medios iguales. Entonces tiene esa forma, una proporción aritmética continua, ¿ya? En una proporción geométrica continua, el segundo y el tercer término son iguales, términos medios. En una proporción armónica, el segundo y tercer término son iguales. Esa característica, esa forma, tienen este tipo de proporciones, ¿ya? Para cada uno de los tres casos, ¿ya? En esta parte vamos a denominar también o indicar algunas definiciones, ¿no? Con respecto a los términos. Al término que se repite, que viene a ser el segundo y el tercer término, se le conoce como la media aritmética de A y C. En ese orden, del primer y último término. ¿Está bien? O también se le conoce como la media diferencial de A y C, ¿ya? De los términos extremos, pero en ese orden en el cual están apareciendo. Y al último término, que en ese caso es el cuarto término, se le conoce como la tercera diferencial de A y B. ¿Ya? Ya no se le va a llamar cuarta porque fíjate que aquí se está repitiendo, ¿no? Es como que aquí hay tres términos diferentes, ¿no? Tres términos diferentes, entonces el C, el último, se le conoce como la tercera diferencial de el primer y el segundo término, que justamente él es el término medio, ¿ya? O la media diferencial, ¿no? Podemos indicarlo de esa manera, ¿ya? Listo, lo mismo ocurre, algo parecido para los otros proporciones. En este caso, el segundo, tercer término son iguales, se le conoce como la media geométrica de A y C, de los extremos, ¿ya? O también se le conoce como la media proporcional de A y de C, ¿sí? Y al último término, que le estamos llamando C, se le conoce como la tercera proporcional de A y de B, ¿ya? Del primer y segundo término. Eso es lo que ocurre en esta parte. Ya hay que tener en cuenta el orden, ¿ya? El orden.
A ver, para la siguiente proporción armónica también, el término medio que se repite se le conoce como la media armónica de A y de C, el primer y último término. Y al último término, que es C, se le conoce como la tercera armónica de A y de B, el primero y el segundo término. Recuerda que este de acá se está repitiendo, ¿ya? ¿Sí? Listo. La palabra cuarta, cuando me hablan de la palabra cuarta, se refiere a una proporción discreta. Si me hablan de la palabra media o tercera, hay que recordar que se refiere a una proporción continua, ¿ya? La palabra diferencial se refiere a una proporción aritmética. La palabra proporcional se refiere a una proporción geométrica y la palabra armónica, bueno, se refiere a esa misma proporción, ¿ya? Entonces son algunas cosas que hay que tener en cuenta en esta parte, ¿sí? Otras denominaciones, en cualquiera de los tres casos se tiene que A y C se denominan términos extremos, ¿no? Términos extremos A y C en este caso. Primer y último término. Primer y último término. Y al valor de B, en este tipo de proporción continua, se le denomina término medio, ¿ya? El término que se repite. Término medio, que viene a ser el segundo y tercero, ¿no? Pero son iguales, ¿no? Se le conoce como término medio. ¿Alguna consulta hasta esta parte? Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. La segunda aplicación a considerar es la siguiente, ¿ya? Un jugador de billar A da como ventaja 20 carambolas al jugador B para un juego de 100 carambolas. Y el jugador B da una ventaja de 10 carambolas al jugador C para un juego de 100 carambolas. ¿Cuántas carambolas de ventaja debe dar A C en un partido de 200 carambolas? ¿No? Esa es la pregunta, acá están las claves, ¿sí? Bueno, en el juego de billar hay esta parte que se refiere a las carambolas, ¿no? El juego consiste en este caso, en obtener 100 carambolas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con da como ventaja? Se refiere a que le va a ganar por una ventaja de 20 carambolas, ¿no? Esa consideración hay que tenerla en cuenta aquí, ¿ya? Veamos. Para un juego de 100 carambolas, en el primer caso tenemos para A y B, ¿sí? Como el juego es de 100 carambolas, cuando A obtiene 100 carambolas, dice que le va a ganar por una ventaja de 20 carambolas al jugador B. Entonces, ¿cuántas carambolas realizó este jugador? Pues simplemente se obtiene restando 100 menos 20, o sea, 80, ¿correcto? ¿Sí? O sea, podemos interpretar de esta manera, ¿no? Por cada 100 carambolas que efectúe, en este caso, que obtenga, ¿no? Este jugador A, este jugador B obtiene 80 carambolas. Y justamente le está ganando por 20 carambolas de ventaja. ¿Está bien? Entonces ya tenemos entonces esta primera relación con respecto a esta parte. Ahora hay que analizar con respecto al jugador B y el jugador C. Dice que le va a ganar por una ventaja de 10 carambolas en el mismo juego de 100 carambolas. Quiere decir que si B hace 100 carambolas, ¿cuántas carambolas hará el jugador C? 90 carambolas. Claro, si ustedes observan, por cada 100 carambolas que haga el jugador B, el jugador C hará 90. Y justamente hay una ventaja de 10 carambolas. ¿Sí? Listo, entonces ustedes tienen ahí esas igualdades. Lo que podemos hacer con ellas es multiplicar, ¿ya? Vamos a multiplicar el lado izquierdo de cada ecuación, igualar con la multiplicación de los lados
derechos, ¿ya? O sea, sería A sobre 100 por B sobre 100 es igual a B sobre 80 por C sobre 90. Aquí está, ¿no? Los he igualado, ¿sí? Al multiplicarlos, el lado izquierdo por este lado izquierdo, acá está, igual al producto del lado derecho por este lado derecho, ¿ya? Listo, acá podemos simplificar, ¿no? Simplificamos el B, acá B también, décima, décima, dos ceros, cancelo estos dos ceros, y me quedaría entonces A sobre 100, y acá me quedaría C, y 8 por 9 me quedaría en esta parte, ¿no? Que sería 72, ¿ya? Sí, eso es lo que me queda. A sobre 100 es igual a C sobre 72. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 carambolas que obtenga A, pues el jugador C habrá obtenido 72 carambolas, ¿ya? Pero eso no es la respuesta, ¿no? ¿Sí? Acá hay una ventaja de 28, ¿no? Que es la diferencia. Pero no me están pidiendo eso, ¿no? No vayan a colocar de repente, acá aparece 28 y ustedes lo marcan la clave, ¿no? Eso sería incorrecto, ¿ya? Tengan cuidado aquí. Vayamos a la pregunta ahora, ¿no? ¿Cuántas carambolas de ventaja debe dar A C en un partido de 200 carambolas? Ajá. Entonces, debo indicar que acá la partida es de 200 carambolas con respecto a estos jugadores A y C. Como les había indicado, esta relación me indica que A, por cada 100 carambolas que dé A, pues C dará 72 carambolas, ¿verdad? Pero se requiere que A dé 200. ¿Qué debo hacer? Pues simplemente efectuar una multiplicación nada más, ¿no? Tendría que multiplicar por 2, ¿no? Y de esa manera determino, en este caso, la relación ahora, pero para un juego de 200 carambolas. Sería entonces A sobre 200 es igual a C sobre 144. Estoy multiplicando por 2 a los consecuentes, ¿ya? Y la igualdad no va a variar, va a seguir siendo la misma, ¿ya? Entonces también acá la respuesta no es 144, ¿no? Sino tienes que restar, ¿sí? Si él hace 200 carambolas, el jugador C hará 144. ¿Por cuántas carambolas de ventaja gana? Va a ganar por 56 carambolas. ¿Ya? Esa sería la respuesta, una resta nada más, ¿no? Restamos y eso sería la respuesta para esta aplicación. ¿Alguna, alguna consulta hasta esa parte? Pregunta si están viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí, profe, ok. Sí, Ya, muchas gracias. Ya, ¿alguna consulta o una duda con respecto a este ejercicio o esta aplicación? Ya, entonces vamos a continuar. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Ya, por definición tenemos lo siguiente, ¿no? En la parte de proporción continua, ¿ya? Se había hablado de lo que era la media diferencial, ¿no? Que es la media aritmética, ¿no? También se había considerado la media geométrica como la media proporcional también, ¿no? Y por último, la media armónica. En este caso, para la proporción aritmética continua, se tenía esto, ¿se acuerdan? Que los términos medios eran iguales. Entonces, ¿qué sucede acá? Que este término lo puedo pasar, este de acá menos b pasa a sumar al b, y este que está restando pasa a sumar acá. Y tendría que a más c es igual a 2b. El 2 pasa a dividir ya que está multiplicando a b, y tengo esta expresión, ¿ya? Que b es igual a más c sobre 2. O sea que esta media aritmética de a y c se determina de esta manera, ¿ya?
La suma de los, semisuma de los términos extremos. ¿Sí? Ahí está. B es la media aritmética de A y C. Para la media geométrica, algo parecido, ¿no? Igual, hay que considerar una proporción geométrica. Aquí está. ¿Cómo obtenemos entonces el valor de B? Pues podemos realizar multiplicación en aspa, ¿no? Estamos en aspa, B por B, B cuadrado, igual a por C. Extraes raíz cuadrada y te quedaría que B es igual a la raíz cuadrada de A por C. De esa manera vamos a determinar la media geométrica, en este caso de A y C, cuyo valor es B. ¿Ya? ¿Listo? Entonces obtenemos ello. La media armónica, ¿cómo se determina? En este caso, igualito, partimos de una proporción armónica continua, términos medios iguales, ¿ya? Entonces, ustedes despejan el valor de B, ¿qué es lo que se obtiene, no? O sea, este menos 1 sobre C pasa a sumar acá y menos 1 sobre B pasa a sumar aquí. Entonces, la suma del lado derecho sería 2 sobre B. Y la suma del lado izquierdo quedaría 1 sobre A más 1 sobre C. Eso es igual a, en este caso, A más C, todo sobre A por C, ¿no? Lo inviertes, ¿no? Lo inviertes y te va a quedar B medios igual a 2, en este caso, A por C sobre A más C, ¿no? El 2 que está dividiendo al B pasa a multiplicar y obtienes esta expresión, ¿ya? Obtienes esta expresión. Que B es igual a 2 veces el producto de los términos extremos, ¿no? De esta proporción sobre la suma de esos términos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando me piden hallar la media armónica de dos números, lo único que vas a hacer es reemplazar en esta fórmula. Ya no vas a tener que considerar la proporción en sí, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, te piden la media armónica de 4 y 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, no vas a poner acá 4 y 8, ¿no? Y vas a resolver acá, sino de frente, ¿no? Vas a poner acá 4 y 8 y lo determinas, utilizando esta fórmula. Lo mismo para las demás medias, ¿ya? Para las demás medias. En esta parte de media aritmética, media geométrica, armónica, ya se va a ver en el tema de promedios, ¿ya? Cuando se trabaje en el tema o el capítulo de promedios, considerando ya más números, ¿sí? ¿Sí? Acá solamente estamos trabajando con dos números nada más, ¿no? Media geométrica de A y C, ¿no? Media armónica de A y C y media aritmética de A y C, ¿ya? Solamente con dos números nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a esto para seguir? Ujú. Ya, esto corresponde entonces a la parte de proporción continua, ¿no? Ya en una proporción continua se tiene esto. Ya, esto lo que es la media aritmética, media geométrica y la media armónica. Ya más no se cumple eso en una proporción discreta. ¿Ya? ¿Sí? Como ustedes observan, este acá es una proporción aritmética continua, proporción geométrica continua, proporción armónica continua. ¿Ya? De esa manera. Bien, entonces, si no hay consultas, vamos a seguir. Profe, Dígame. profesor, disculpe, acerca de las proporciones continuas, ¿se considera que solamente es igual los medios o también los extremos? En este caso vamos a considerar los términos medios nada más. Ya, ¿Ya? Los gracias. términos medios son iguales. ¿Sí? Para el caso de las proporciones continuas. Si no es que en algunos ejercicios a veces viene que reconozca si es continua o discreta y dan ejemplos donde debería ser igual los términos medios, pues lo ponen en el extremo.
Claro, profesor. porque si acá le cambias, ¿no? D menos Ujú, C, y lo puedes poner acá al lado izquierdo, ¿no? D sí. menos C igual a menos B, ¿no? Ujú. Entonces ahí se observa que los términos serían los términos extremos, ¿no? Quienes son iguales. Serían iguales, ¿no? ¿Sí? Ajá, y en este caso pondría términos que, o sea, es una proporción continua o no es nada. No, no se considera como válido. Bueno, siguiendo ese orden, porque es otra proporción, porque ya tienen diferentes, son diferentes, ocupan en diferentes lugares. ¿Ya? En este caso estamos viendo que la proporción continua se está trabajando como que los términos medios son iguales nada más. Ok, ¿Ya? Solamente observa eso nada más, términos medios iguales. ya. Gracias. Ya, listo, gracias por tu participación. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta en esta parte? Ya, entonces vamos a continuar con propiedades del promedio de dos números enteros positivos, ¿no? Como les había indicado, la parte de promedios o medias, ¿no? Se va a ver ya más extenso en el capítulo de promedios, ¿no? Cuando se trabajen con ya una mayor cantidad de números. En este caso, solamente vamos a considerar para dos números enteros positivos A y B, ¿ya? Una primera propiedad es que, bueno, la media, el producto de la media aritmética, ¿no? Que lo vamos a representar de esta manera, por la media armónica que se representa de esta forma, es igual al producto de los números, ¿ya? Al producto de los números. Y de eso se deriva esta otra propiedad, ¿no? Que la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado, ¿sí? La media geométrica al cuadrado. Pero esta relación se cumple para dos números, ¿ya? Este de acá es para dos números, ¿sí? Este de acá también se cumple para varios números, pero estamos trabajando con dos, ¿ya? Así que dos nada más, ¿sí? La media armónica es menor o igual a la media geométrica y a su vez es menor o igual a la media aritmética. ¿Ya? Esta relación siempre se cumple también. ¿En qué casos son iguales? Porque acá aparece también la igualdad, ¿sí? Cuando los números A y B son iguales, se cumple la igualdad. Las medias son iguales. ¿Cuándo? Cuando los números son iguales, ¿sí? Pero si son diferentes, se cumpliría que la media armónica es menor que la media geométrica y a su vez menor que la media aritmética. ¿Sí? De forma general, entonces, para dos números enteros positivos A y B, se cumple esta propiedad, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar justamente esa tercera propiedad, ¿ya? Tercera propiedad. Dice, vamos a considerar los números enteros positivos A y B, donde uno de ellos es mayor o igual que el otro. ¿Está bien? Veamos. Tenemos esto, estamos considerando que uno es mayor o igual al otro. Podemos pasar este B al lado izquierdo con signo cambiado y tengo esta expresión, A menos B mayor o igual a 0. ¿Está bien? Como se cumple que es mayor o igual a 0, podemos elevar al cuadrado a ambos lados y no va a pasar nada con el sentido de la desigualdad. A menos B al cuadrado y 0 al cuadrado es 0, se mantiene la desigualdad. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, este número o esta expresión al cuadrado es conocida, ¿no? Es un binomio de la diferencia al cuadrado. Y conocemos su desarrollo por el capítulo que se ve en el curso de álgebra de productos notables, ¿no? Que sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado, ¿no? Su desarrollo acá está, mayor o igual a 0. ¿Qué hacemos luego? Este término negativo lo pasamos al lado derecho con signo cambiado y tenemos esta otra expresión. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es sumar una misma cantidad
a ambos lados de esta desigualdad, ¿no? De esta inecuación sería. Sumamos 2 veces AB, obtenemos esto, en el lado izquierdo, y acá también en el lado derecho sumamos 2AB. 2AB más 2AB, 4AB. Entonces ya tenemos esta expresión. En el lado izquierdo otra vez aparece el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. Es el binomio de la suma al cuadrado, ¿no? Es su equivalente como producto notable, ¿no? O sea, esto de acá es A más B al cuadrado. Y eso es mayor o igual a 4A por B. ¿Qué vas a hacer luego? Vas a extraer raíz cuadrada. Puedes extraer raíz cuadrada así, porque estos números se están considerando que son positivos, ¿ya? Se mantiene la desigualdad cuando haces esa operación. Sacas raíz cuadrada, queda A más B, raíz cuadrada de 4, sale 2, y por la raíz cuadrada de A por B. Luego este 2 pasa a dividir y tengo la lectura de derecha a izquierda. Raíz cuadrada de A por B menor o igual que A más B sobre 2. Y eso está aquí. ¿Sí? Se ha escrito de esta manera. Pero ¿quién es la raíz cuadrada de A por B? Eso se vio en la parte anterior, en la diapositiva anterior. Viene a ser la media geométrica de A y B. ¿Y qué viene a ser A más B sobre 2? La media aritmética de A y de B. Entonces se ha demostrado una de las desigualdades, que sería esta de acá, ¿no? Estas dos, en esta parte. Faltaría demostrar la primera desigualdad acá, ¿no? Veamos. Aquí está. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de aquí. Esto se cumple, ¿ya? Por lo anterior. Esto que está acá, lo escribimos aquí, ¿sí? Lo escribimos acá. Este 2 que está dividiendo puede pasar a multiplicar porque es positivo, ya no pasa nada. Si multiplicamos así, es positivo, puede pasar a multiplicar. Y el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Sí? Luego quedaría 2 veces raíz cuadrada de A por B menor o igual a A más B. ¿Sí? Quedaría de esta manera. ¿Qué es lo que se hace luego? ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que se hace ahora es elevar al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado. ¿Ya? Elevamos al cuadrado a ambos lados, igual, ¿no? También se cumple, ¿no? Como son positivos, no pasa nada con el sentido de la desigualdad. Elevamos al cuadrado. Listo, al elevar al cuadrado me queda 4 veces A por B y menor o igual a A más B al cuadrado. Este A más B al cuadrado pasa a dividir y tengo esta expresión. 4AB sobre A más B al cuadrado menor o igual a 1. Acá me quedó 1, ¿sí? Porque esto de acá pasó a dividir elevado al cuadrado, ¿ya? Me queda 1. No me va a quedar 0, no, me queda 1. Ya está. Listo. Entonces, lo que se hace a partir de este resultado es multiplicar a ambos lados de esta inecuación, multiplicar por A por B. Multiplicas por A por B, tendrías 4A cuadrado, B cuadrado, sobre A más B al cuadrado. Multiplicas a este número por A por B y obtienes esto. Finalmente, vas a extraer raíz cuadrada a ambos lados de esta inecuación. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de A cuadrado, A. Raíz cuadrada de B cuadrado, B. Raíz cuadrada de A más B al cuadrado, A más B. Y esto, en el lado derecho, quedaría raíz cuadrada de A por B. ¿Listo? Ya tenemos este resultado, pero ¿qué viene a ser 2 veces A por B sobre A más B? La media armónica. ¿Y qué viene a ser la raíz cuadrada de A por B? La media geométrica de A y de B. Entonces se ha demostrado la primera desigualdad, ¿ya? Entonces, juntando ambos resultados, obtenemos que la media armónica es menor o igual a la media geométrica y esta a su vez es menor o igual a la media aritmética. Esta relación, que es la tercera, también se cumple para varios números, ¿ya? Pero las dos primeras
que están acá se cumplen para dos números. ¿Ya? Se cumplen para dos números. También se cumple para dos números como ustedes están observando, ¿no? Se está demostrando. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta o consulta o duda con respecto a esta parte de propiedades? Ya, a ver, entonces, ¿se puede? ¿Hay alguna consulta o duda? Profesor Edwin, ¿hay alguna consulta? Todo perfecto. Ah, listo, muchas gracias. Vamos a continuar, gracias. Continuamos con la aplicación 3. La aplicación 3 dice, la suma de los cuatro términos enteros positivos de una proporción geométrica continua es 50. Calcule la razón geométrica de la media aritmética y la media geométrica de sus extremos. ¿Ya? A ver, ¿cómo resolvemos ese ejercicio, ¿no? Parece un trabalenguas, ¿no? Mucha palabra aritmética, la media de los extremos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? A ver, veamos la resolución. Como me hablan de una proporción geométrica continua, acá está, pues, ¿no? A sobre B igual a B sobre C. Recuerda que en una proporción geométrica, igualdad de dos razones geométricas. Y continua, los términos medios son iguales, ¿ya? Términos medios iguales, ¿no? Estamos considerando de esta manera, ¿ya? ¿Sí? Y tiene cuatro términos, ¿ah? Primero, segundo, tercer y cuarto término. ¿Listo? Entonces acá igualamos a un valor K, un valor de la razón. ¿Qué nos están pidiendo? La razón geométrica, o sea, una comparación por división entre la media aritmética y la media geométrica de los extremos. O sea, los extremos son A y C. Entonces sería esto, pues, ¿no? Media aritmética de A y C sobre la media geométrica de A y C, ¿no? Sí, me están pidiendo eso, la razón geométrica entre la media aritmética y la media geométrica de los términos extremos. Aquí está, ¿sí? Pero ¿cuánto vale cada uno de ellos, cada media? La media aritmética de A y C es A más C sobre 2 y la media geométrica de A y C es raíz cuadrada de A por C. Aquí está. Este 2 pasa a multiplicar aquí y obtengo esta expresión. A más C sobre 2 veces raíz cuadrada de A por C. Ya, eso me están pidiendo. Se encuentro los valores de A y de C y ya tengo resuelto esta aplicación. ¿Ya? Estaría resuelto. A ver. Acá hay un error porque aparecen 5 términos. ¿Ya? Dice la suma de 4 términos. Ya vamos a cancelar este. ¿Ya? Vamos a cancelar este. ¿Y qué tendríamos? A más B más B más C es 50. ¿Está bien? ¿Sí? Pero acá cada uno de los términos, fíjense qué ocurre. Este antecedente se puede expresar como el producto de su consecuente por el valor de la razón, o sea, C por K. B vale C por K. ¿Está bien? Aquí está. Pero este A también se puede expresar como B por K. ¿Está bien? B por K. Pero B vale C por K. Si este es C por K, multiplico por K y obtengo C por K al cuadrado.
¿sí? Entonces, fíjense que este A se puede expresar como C por K al cuadrado, ¿ya? Entonces, solamente vamos a trabajar con dos variables, ¿no? Con A y en este caso C, ¿sí? Ya está. A ver, entonces vamos a continuar reemplazando, ¿no? A vale C por K al cuadrado, B vale C por K, acá también C por K, y esto lo dejamos simplemente como C. ¿Ya? Tenemos esto, ¿está bien? Este es A, esto es C por K, la suma, 2C por K, y aquí me quedó C, puse por acá, igual a 50. Fíjense, aquí se observa en el lado izquierdo un factor en común de estos sumandos, ¿no? Aparece C en cada uno de ellos. Podemos factorizar y me quedaría K al cuadrado más 2K más 1 más 1. Y eso también es el desarrollo de un producto notable, ¿no? K al cuadrado más 2K más 1 es K más 1 al cuadrado. Y por el valor que he factorizado C. ¿Ya está? Entonces, acá tenemos que expresar, claro, porque así como está, no se puede resolver algebraicamente, ¿no? O sí se puede algebraicamente, ¿no? Pero acá vamos a considerar de otra manera, dando valores en este caso. El 50, ¿qué debemos hacer a este número 50? Hay que expresarlo como el producto de un numerito por otro numerito, pero elevado al cuadrado, ¿ya? ¿Y cómo logramos ello? Pues simplemente descomponiendo, efectuando la descomposición en factores primos, si se puede, a el número 50. Sacas mitad, ¿no? Tiene mitad, te queda 25 y 25 es 5 al cuadrado. Entonces le das esa forma, ¿ya? Que esta expresión es 2 por 5 al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué lo has expresado de esta manera? Para que tenga esta forma, ¿no? Y de esa manera ya puedes decir que C cuánto vale y cuánto es el valor de K, pues, ¿no? C vale 2, K más 1 vale 5, por lo tanto K vale 4, ¿ya? K vale 4. ¿Está? ¿Sí? Solamente igualando factores nada más. ¿Sí? C vale 2 y K más 1 vale 5, por lo tanto K vale 4. ¿Ya está? A ver, un ratito. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión E. ¿Se acuerdan? Lo que nos pedían era la razón geométrica entre la media aritmética y la media geométrica, ¿no? Que se había finalizado con esta expresión, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar A vale C por K al cuadrado. Aquí está. C por K al cuadrado más C sobre 2 veces raíz cuadrada de A por C, pero A vale CK cuadrado por C. ¿Sí? Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar los valores que están aquí. Reemplazando entonces tenemos lo siguiente, ¿no? 2 por 4 al cuadrado, ya que K vale 4, más 2, C vale 2, sobre 2 por la raíz cuadrada de 2 por 4 al cuadrado por 2. ¿Ya? Pues acá hay que determinar esos resultados. Esto te sale 4 al cuadrado 16, por 2 es 32, más 2 es 34. ¿Ya? 34 sale en la parte del numerador y sobre 2 veces la raíz cuadrada de, acá quedaría 4 al cuadrado 16, por 2 32 y por 2 64. Raíz cuadrada de 64 es 8, por 2 16. O sea, quedaría 34 sobre 16 y al simplificar 34 mitad 17, mitad de 16, 8, ¿no? Y eso vendría a ser la respuesta para
esa aplicación. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a esta parte? ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas con respecto a esta aplicación? ¿Se ha entendido? Emilio, Profesor Edwin, ya, pucha, ya. Oye, ya, a ya, ver, ya. Ujú. a ver, entonces, ya para un ratito. Ah, A ver, bien, vamos a ya terminar, finalizar la reunión. Vamos a continuar ya el día viernes, ya si no hay más consultas, vamos a continuar después. ¿Listo? Nos vemos, chicos, entonces, cuídense mucho, Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos el día viernes. ¿Ya? Hasta luego, muchas gracias por su atención.